Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias por la invitación a participar en este primer Congreso Internacional de Ciencias de la Salud, organizado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, bajo el título de las crisis a las oportunidades para la salud universal. Quien les habla, el doctor Reinaldo Velasco. Soy residente del tercer año del posgrado de cirugía pediátrica de la Universidad Francisco de Miranda, Hospital Dr. Alfredo Fanrique de Coro, Venezuela. Bien, continuando entonces, la problemática que se plantea en este tema de investigación, que lleva por título Dolor abdominal y COVID-19 en pediatría, tiene que ver, en primer lugar, con la pandemia, ¿verdad? La situación pandemia. Como sabemos, a partir del 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la enfermedad del COVID-19, ocasionada por el nuevo virus de la familia de los coronavirus denominado SARS-CoV-2. En este sentido, no solo el COVID ha generado una patología respiratoria, sino que hemos constatado la existencia de casos atípicos, con cuadros clínicos que son compatibles con dolor abdominal o sepsis de origen abdominal, y que tras realizar las pruebas complementarias pertinentes y ver su evolución, pues resultaron ser casos de COVID-19. En este sentido, nos proponemos en esta tarde, con esta temática, describir desde lo que es la experiencia investigativa, las distintas experiencias diagnósticas y terapéuticas que vinculan el dolor abdominal y el COVID-19 en los pacientes pediátricos. Asimismo, ofrecer una herramienta teórica para identificar adecuadamente casos de dolor abdominal por COVID-19 y de esta manera evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias que podrían más bien incrementar la morbilidad del paciente. Por otra parte, también vamos a identificar algunos factores asociados a complicaciones gastrointestinales por COVID-19. Asimismo, hemos hecho un análisis numérico sencillo de casos con dolor abdominal y COVID-19 en nuestro trabajo y experiencia de pediatría en el Hospital Dr. Alfredo Fanrique de Coro. Respecto a lo que ha sido la metodología de trabajo, hemos realizado un arqueo y registro de artículos científicos publicados en índices académicos como Cielo, Dialnet, Redalit, Base, Latindex, PubMed. En este sentido, hemos realizado una revisión de estudios observacionales retrospectivos desde abril de 2020 hasta diciembre del 2021 sobre casos de pacientes con dolor abdominal y COVID-19. En base a esto, hemos hecho una categorización e interpretación de la evidencia científica obtenida para determinar orientaciones diagnósticas y terapéuticas. Así pues, hemos realizado el análisis cuantitativo de los casos de dolor abdominal y COVID-19 en el servicio de pediatría del Hospital Alfredo Fanrique de Coro. Respecto entonces a los fundamentos teóricos, ¿verdad? Lo que tiene que ver entonces en lo concreto con los hallazgos de esta investigación. En primer lugar, la afirmación de que el tracto gastrointestinal es uno de los órganos diana afectados por el SARS-CoV-2. Ha sido ya demostrado a través de distintos estudios y la evidencia científica de que las proteínas del SARS-CoV-2 se unen a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2
y a través de esta unión ingresan en las células, ¿verdad? Como sabemos, los ECA2 tienen un papel importante en la regulación de la inflamación, no solamente en el tracto respiratorio, sino también en el epitelio intestinal y en el endotelio vascular. De esta manera hay una doble afectación, digamos, de lo que es el tracto gastrointestinal, sea por la alteración del endotelio vascular, el cual puede producir posteriormente edema e isquemia tisular, o directamente a través de la alteración del epitelio intestinal. En este sentido, pues, está demostrado entonces el tracto gastrointestinal como órgano diana del virus. En la experiencia clínica vamos entonces a encontrar que el dolor abdominal va a aparecer como motivo de consulta. Puede estar acompañado de fiebre, de vómito, de diarrea. Puede tratarse de un dolor abdominal generalizado o localizado en fosa ilíaca derecha, incluso con signos de irritación peritoneal. Algunos pacientes pueden presentar exantemas maculares y petequias. Distintas investigaciones nos muestran casos en los que el diagnóstico de COVID permaneció de sospecha, basado solo en los criterios clínicos compatibles, pero con resultados de PCR-19 negativos. Entonces, esto es uno de los hallazgos importantes de esta revisión, en este trabajo. Importante destacar también el hallazgo tanto ecográfico como de la tomografía axial computarizada de inflamación inespecífica en el ilion terminal, válvula iliocecal y colon ascendente, líquido libre en fosa ilíaca derecha, edema de pared de la vesícula biliar e inflamación del apéndice. Son hallazgos importantes que se han logrado categorizar de distintas investigaciones. Asimismo, destacar que en las experiencias tenidas en distintos centros de salud en el mundo, pacientes con estos cuadros clínicos fueron intervenidos quirúrgicamente y en muchos casos se encontró un apéndice normal o colecistitis con plastrón inflamatorio en la zona. Es de destacar entonces. En base a lo anterior, a lo expuesto, podemos decir que los hallazgos clínicos, analíticos y ecográficos presentados en distintos estudios a nivel internacional nos permiten incluir al COVID-19 en el diagnóstico diferencial de abdomen agudo. Así pues, las alteraciones encontradas pueden ser la elevación de los reactantes de fase aguda, la PCR, especialmente la procalcitonina. Y bueno, el resto de los resultados analíticos reportan linfopenia, elevación del dímero D y la ferritina, entre los hallazgos más importantes, principales. Es sabido que la sensibilidad diagnóstica de la PCR-19 que se ha reportado por diferentes países es variable, sin embargo no supera el 90%. Se recomienda entonces tratar como positivos a aquellos pacientes con alta sospecha clínica, a pesar de tener un resultado en el test negativo. Esto es una de las aseveraciones importantes a las que se puede concluir en base a los distintos estudios. La presencia de síntomas gastrointestinales, por otra parte, ha aparecido asociada con una alta probabilidad de complicación y de admisión en UCI. Aquí conviene citar, por ejemplo, la investigación realizada por médicos italianos en finales del año pasado, publicada en diciembre del 2021 por Lovecchio y otros compañeros en una población pediátrica de más de 600 pacientes con COVID confirmado, los cuales presentaron patologías gastrointestinales y tuvieron como hallazgo hasta un 10% de complicaciones para pacientes con estas sintomatologías que requirieron una admisión en cuidados intensivos. Al mismo tiempo, la evolución de estos pacientes es compatible con el síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico, vale destacar. Y en lo que refiere a nuestro análisis cuantitativo, desde lo que ha sido la práctica
clínica y terapéutica desde el Hospital Universitario Alfredo Fadrique de Coro, tenemos que de los datos obtenidos en el Departamento de Pediatría de nuestra institución, casos de pacientes pediátricos con COVID, un total de 59 desde julio de 2021 hasta marzo de 2022. Estos son pacientes con prueba, ¿verdad? No están aquí los de la sospecha. Y de esta población de 59 pacientes, destacar en nuestro registro 4 pacientes con patología abdominal fueron informados de esta manera. Un masculino de 10 años se reporta con colitis, ¿verdad? Todos con COVID confirmado. Masculino de 6 años también con colitis. Femenina de 9 años con un síndrome inflamatorio multisistémico. Y destacar una paciente de 11 años, femenina, fue llevada a quirófano y obtuvo unos hallazgos, un diagnóstico postoperatorio de peritonitis generalizada por síndrome inflamatorio intestinal por COVID. Así fue diagnosticada esta paciente. Estos 4 pacientes dentro de este universo de 59 pues representan un 7%, así que es posible en nuestra institución, desde datos del departamento, aseverar de manera consistente con el resto de las investigaciones a nivel internacional, pues la existencia de la patología abdominal vinculada al virus del SARS-CoV-2. Por supuesto, estos son hallazgos susceptibles de ulteriores desarrollos, mayores profundizaciones y por supuesto, mayor potencia heurística para continuar en estas investigaciones. Dentro de lo que son las conclusiones y las reflexiones, en primer lugar, afirmar que la infección por el nuevo coronavirus puede producir síntomas digestivos como principal manifestación, simulando un abdomen agudo. Esto es importante destacarlo porque se venía, digamos, manejando en distintos estudios de que la patología abdominal era una complicación post-COVID o que de alguna manera se desarrollaba posterior a la patología respiratoria. Pues las últimas evidencias nos indican que el abdomen agudo, o sea, o la simulación del abdomen agudo puede estar desde un inicio, puede presentarse el virus de esta manera. De manera que es necesario una buena historia clínica, una exploración física profunda, apoyarse en la analítica sanguínea, pruebas de imagen en busca de hallazgos característicos de COVID-19 y saber que aunque la detección del virus mediante la PCR-19 sea negativa, si el resto de los datos indican una alta sospecha de infección por SARS-CoV-2, se debe considerar al paciente como positivo y tenerlo en cuenta para el diagnóstico diferencial y la toma de decisiones. Importante ha sido la edad como un factor de riesgo relevante para la presentación gastrointestinal, sobre todo la severa. Los estudios coinciden en que los niños con síntomas abdominales severos muestran una edad media de 9.9 años. Y dentro de estas complicaciones abdominales tenemos la adenomesenteritis diseminada, la apendicitis, la colección líquida abdominal, la pancreatitis o la invaginación incluso ha sido referida. De manera pues que se recomienda un alto grado de sospecha y cuidadoso monitoreo de niños en edad escolar y adolescentes, así como todo niño que se presente con dolor abdominal, leucopenia, marcadores inflamatorios elevados o un síndrome inflamatorio multisistémico. Esta ha sido pues en síntesis nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su provecho. A todos, gracias por su atención.